Buenos días, mi nombre es Diana Carolina Coronado Jiménez, soy estudiante de Psicología tercer semestre. Hoy me encuentro con la doctora Laura Anzola, ella es psicóloga clínica y pues tiene su propio consultorio. Buenos días, doctora. Buenos días, Diana. Mira, los objetivos de esta actividad, lo que se busca con esta actividad es que cada estudiante de psicología pueda comprender de una forma sencilla, pero a la vez técnica, ¿sí? Acerca del proceso de la entrevista clínica con base a la experiencia de un profesional de la salud mental. El otro objetivo es que además de que el estudiante tenga conocimientos, aprenda a distinguir también cuáles son las diferentes entrevistas clínicas con respecto a los diferentes enfoques psicológicos que hay. Okay. Entonces, para usted, ¿qué es la entrevista clínica? Diana, la entrevista clínica es una técnica de evaluación diagnóstica, es decir, es una técnica que nos permite llegar a una patología, ¿sí? Es una estrategia de evaluación que nos permite llegar a una patología en un paciente. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la entrevista clínica? La entrevista clínica, como lo he mencionado, tiene, digamos, su objetivo general, llegar al diagnóstico eficaz, eficiente de la situación que presenta el paciente. Entonces estamos teniendo en cuenta que hay una sintomatología. Para que lleguen a psicología clínica quiere decir que hay una sintomatología, y ahí en la sintomatología quiere decir que nosotros evaluamos, digamos, una vertiente de áreas de la vida de la persona que nos permiten llegar a un tratamiento, a un plan de tratamiento y mejora. Lo que se busca es el bienestar. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Diagnosticar. Sí. Llegar a un diagnóstico y ofrecer un plan de tratamiento de acuerdo a ese diagnóstico. Esos son los objetivos. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre entrevista clínica desde el enfoque cognitivo y conductual de otros enfoques de la psicología? Bueno, como yo me imagino son estudiantes, saben que tenemos muchos campos de acción: el campo social, el campo forense, el campo educativo, entre otros. En psicología clínica, o desde el modelo que planteas, cognitivo-conductual, lo que se busca es individualizar de acuerdo a la aparición y, repito, de los síntomas de la persona. Entonces, todas las preguntas y toda esta técnica lo que gira es en torno a entender cómo funciona la psique del sujeto en el momento que tiene los síntomas, de quién está acompañado, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de una entrevista social. De una entrevista social yo me enfocaría no en la persona, sino en quienes están alrededor de esa persona. En el educativo, ¿en qué me enfocaría? ¿Cómo está funcionando su memoria, su proceso de aprendizaje? En el forense, ¿en qué me enfocaría? Digamos, si hay un contexto de ejecución legal, pues yo me enfocaría en dar respuesta a ese proceso de ejecución legal. ¿Sí? Ese de forense es muy distinto a la psicología de criminal, ¿cierto? Sí, señora, claro. Uno va basado al enfoque legal y el otro es como más del estudio mental de... Digamos que no es que estén totalmente desenlazados, pero sí tienen sus campos de acción. Digamos que en criminalística lo que se hace es una intervención post-muerte. Entonces el psicólogo lo que hace es un análisis de qué fue lo que pasó con esa persona y cuál fue el contexto en su último tiempo de vida para dar una respuesta. Por ejemplo, si fue un suicidio, si fue un homicidio, cómo sucedió, qué características de la personalidad se pueden evaluar para permitir dar un concepto referente a la situación que pasó. Pero también estudia la patología de pronto de la parte, digamos, si fue un homicidio, de la parte criminal. Del sujeto no. Digamos que el enfoque de nosotros es nuestro paciente, y si nuestro paciente es la persona que falleció, él será el sujeto de estudio. Si por el otro lado me están enviando a investigar para judicializar, ya entonces me enfocaré en esa otra persona que se supone que es el victimario, que es lo que planteas más o menos. ¿Listo? Perfecto. La siguiente pregunta es: ¿qué aspectos son importantes a considerar en una entrevista clínica? Yo creo que en la entrevista clínica es básico que tú tengas un buen rapport con el paciente. No con todo el mundo se establece una buena conexión terapéutica. Entonces,
importantísimo que puedas tener una buena conexión, que estés capacitado, ¿sí? Que tengas la formación, porque estamos hablando de la vida de una persona, ¿sí? Y cuando hablamos de clínica, hablamos usualmente de patología. Digamos que del 90%, del 100%, el 98% viene porque hay detrás una patología y porque muchas veces por falta de educación acudimos cuando está en etapa avanzada la situación, cuando ha evolucionado, en ocasiones cuando ya creemos que no hay nada más por abordar, ¿sí? Entonces, pienso que educación, pienso que una buena conexión del terapeuta con el paciente, ¿qué otras cosas importantes? Las técnicas a usar, los modelos de intervención a usar son supremamente importantes. Hay gente que dice, no, yo a mí con el humanista me va muy bien, con el que me trata bien, con el que es querendón. No, a mí me va bien con el conductual, que me pone metas y que me exige unas tareas y que estamos, digamos, muy persistentes en la consecución de la meta, ¿sí? Pues, esos son como los valores generales, agregados, que tienen importancia en la entrevista clínica. Perfecto. ¿Qué modelo teórico, cognitivo y conductual prefiere en su abordaje como psicólogo clínico? Digamos que en cognitivo-conductual lo que nosotros hacemos es una suma, ¿no? No estamos casados 100% con un modelo. Aquí hay una suma, por ejemplo, del modelo de Bandura, ¿sí? Del aprendizaje social, hay una de Aaron Beck, que es uno de los pioneros también del tema de cómo abordar al sujeto desde una periferia, ya no lo vemos solo desde su individualidad, sino desde la periferia, cómo construye ese aprendizaje, cómo se modela, cómo se moldea de las situaciones. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene el genograma familiar en la psicología? Digamos que esa es otra vertiente. En psicología clínica, digamos, hay dos modelos que se priorizan mucho en las ofertas académicas actualmente. Una que tiene que ver con el que estás abordando, que es el cognitivo-conductual, y otra que tiene que ver con el área sistémica. En el área sistémica se da mucho enfoque a ver el sujeto, pero alrededor de su familia. Entonces el genograma lo tenemos en todas las historias clínicas, sea sistémica o sea cognitivo-conductual. ¿Y para qué sirve? Para darme a conocer la dinámica de la estructura familiar. Y es como estilo un árbol genealógico, más o menos. Más o menos. Digamos que lo que quiero es conocer los antecedentes de las personas más próximas, cómo están funcionando esas dinámicas y esas relaciones, porque para leer tu paciente tú debes saber actualmente cómo está, con quién vive, cómo es su relación con la persona que vive. Esa persona hace funcionales los comportamientos que tiene mi paciente, es decir, los habilita, los posibilita, o por el contrario no. Esa persona le ayuda en su plan de mejora, o por el contrario tiene que tomar decisiones y salir de allí, ¿sí? Entonces el genograma indudablemente tiene que ir en todas las historias clínicas, pero hay un enfoque que quiero que sepas que es sistémico, que trabaja netamente en la terapia basada en cómo lee esa estructura. Desde el sistémica viene de cómo funciona el sistema familiar. ¿Listo? Como está estructurado prácticamente, podría ser. ¿Cuáles pueden ser las preguntas claves que se realizan en la entrevista clínica que puedan guiar al diagnóstico y la intervención desde el enfoque cognitivo-conductual? Preguntas claves. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cada cuánto pasan los síntomas? La frecuencia. Digamos que lo que se hace en consulta es intentar llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, todas las preguntas surgirán alrededor de ese motivo de consulta y de esa sintomatología. Hay tres situaciones en las que yo me enfoco mucho en términos de sintomatología. Una es valorar el estado del diagnóstico en términos de sueño, ¿sí? Yo siempre pregunto por el sueño, hay que preguntar por la persona, porque eso es lo que me da la severidad de cómo está mi paciente en este momento. No es solo ese, pero digamos que es la suma de las preguntas que usualmente se hacen. Entonces, ¿cómo está durmiendo? Si mi paciente está durmiendo poco, ya me da una característica. Entonces yo tengo que empezar a leer cada cuánto pasa, frecuencia, de 7 días de la semana, cuántos días es que sucede y a qué le atribuyo eso. Por el contrario, si no me está diciendo que duerme 2 o 3 horas o me está diciendo que duerme más de 14 horas seguidas,
también es una situación que yo debo mirar. Entonces, la ausencia y la prolongación son situaciones que hay que preguntar. La alimentación es otra situación que hay que preguntar siempre. Si se fue el apetito o si el apetito vino desbordado y yo quiero comerme el mundo. Una ansiedad. ¿Sí? Entonces hay que mirar esa situación. 3, el estado anímico de la persona. Y el estado anímico no es solo decir me siento triste, es valorar lo mismo. De 7 días de la semana, ¿cómo me siento yo? El estado emocional es ¿cómo me siento yo? ¿Sí? Ay, no, estoy eufórica 4 días y terriblemente devastado, llorando, angustiado con otra sintomatología 3 días. Entonces hay que valorar, hay que empezar a valorar, ¿sí? Digamos que en este modelo cognitivo-conductual se le ha dado mucha importancia por la capacidad que tiene de responder a los diagnósticos y estadísticamente a comprobarlos. Entonces uno puede decir, estadísticamente esta persona tiene sueño el 70%, el 30% de la recurrencia que tú haces del seguimiento, ¿sí? De las técnicas que tú utilices para recolectar la información, para analizar la información y para otorgar un plan de tratamiento. Entonces, eso sería la generalidad de las preguntas que se tienen que hacer para abordar. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer para mí. Quiero pues agradecerte por haber pensado en mí. Desde el consultorio de psicología clínica venimos trabajando hace unos 7 años. Es un municipio pequeño, que tu universidad sepa que es un municipio pequeño, pero que requiere muchísimo del acompañamiento, que hace falta y estamos construyendo desde nuestro territorio educación en salud mental, que es muy importante que nosotros los que nos pensamos la salud mental hagamos nuestros propios procesos, y esta es una recomendación para todos los chicos que están allá que me puedan estar escuchando. Hay que hacerse cargo de nuestras propias situaciones para ir a hacerse cargo de situaciones de otros. Ojo con eso. Quien haga clínica debería, y esta es una recomendación muy personal, hacerse cargo de su propio proceso terapéutico, escudriñar sus propios monstruos, hacer proceso de intervención con sus propios monstruos, para no hacer procesos de repente proyección o mal hechos con otras personas. Entonces, muchas gracias a ti por pensar en mí. Mi consultorio de puertas abiertas, estamos estrenando un servicio. Ahora soy especialista también en gerencia de riesgos laborales y salud ocupacional. Estamos creciendo paso a paso. Invitarte a que hagas que esta modalidad de la psicología pues sea respetada y sea conocida y sea informada. Muchas gracias a todos. Gracias.